Y es momento de nuestra entrevista en esta mañana. Como les hemos informado y les hemos contado aquí en 21 Noticias, a través de nuestras redes sociales también, el viernes se eligió al primer fiscal de la República, quien estará al frente de la institución los próximos 9 años. ¿Qué retos se enfrentará y cuáles deberán ser sus prioridades en materia de procuración de justicia? Bueno, pues para respondernos estas preguntas y otras más, está con nosotros el profesor Roberto Duque. Él es abogado constitucionalista de la UNAM. ¿Cómo está? Muy buenos días, profesor. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias Alejandra, gracias Enrique. Bueno, pues para entrar de lleno a este tema, doctor, me gustaría que nos explique las diferencias que habrá en materia de procuración de justicia entre la Procuraduría y la misma Fiscalía, además de la autonomía, por supuesto. Bueno, las dos son instituciones que encargadas de la investigación de los delitos en México, nada menos, es decir, de encarnar esta función llamada Ministerio Público, ¿no? La diferencia está en que la Fiscalía nació para que sea autónoma del Poder Ejecutivo, esta función a la que me refiero, es decir, la Procuraduría General de la República, la PGR, pues tradicional y habitualmente ha estado adscrita al Poder Ejecutivo. Y bueno, las consecuencias de eso las hemos venido padeciendo y nos hemos dolido de ellas como país desde hace mucho tiempo, porque en ocasiones se utiliza esta función investigadora pues con afanes y con intenciones políticas. Correcto. Eso es lo que se ha querido desterrar desde hace mucho. Pues no estoy nada seguro que se vaya a cumplir con esta autonomía. La idea de la Fiscalía es justamente esa, que fuera una cuestión autónoma. Por eso, digamos, tenemos ahora una Fiscalía, si no, pues seguiríamos seguramente con la Procuraduría. O sea, hay quienes hemos pues venido desde el ámbito académico, desde muchas esferas y foros, pues hemos venido luchando por la autonomía de la Fiscalía. Entonces, en el papel ya está, esa es la principal diferencia entre PGR y Fiscalía General. Ahora, con el nombramiento del doctor Gertz Manero, que es por un lado un jurista pues, muy prestigiado y que además pues, no se le conoce, digamos, un tinte partidario, ¿no? Con experiencia en la impartición de justicia, en la procuración. Pero además, Alejandra, en diferentes gobiernos. O sea, este hombre, Gertz Manero, fue secretario de Seguridad con Cuauhtémoc Cárdenas hace mucho tiempo, gobierno de aquí de la Ciudad de México. Fue secretario, luego con Vicente Fox también, pues bueno, ahí las siglas partidarias son muy distintas, fue legislador por Movimiento Ciudadano, en fin, o sea, no se le conoce. Hasta ahí, digamos, el perfil nos diría es perfecto para la autonomía, ¿no?, de la Fiscalía. El problema, o lo que me deja a mí un sabor agridulce, es que pues, es quien fue nombrado a dedazo por López Obrador como encargado del despacho de la PGR, y ahora es el que es impulsado también para la Fiscalía. Entonces, en realidad lo que necesitamos es un jurista de ese calibre, me parece, pero que tenga más garantías de que será autónomo al Poder Ejecutivo. Profesor Roberto, ahora ya como esta Fiscalía Autónoma, como bien lo plantea, ahora ¿cuáles serán las prioridades que se tienen que atender dentro de este organismo? La número uno tiene que ver precisamente con la autonomía. O sea, pese a este tema de la designación, creo que es posible que, al menos en la medida, en la máxima medida que se pueda, que se nos muestre a la ciudadanía que es una función totalmente autónoma a los criterios políticos. Hemos visto, casos en donde se ha mal utilizado a la Procuraduría en el pasado, pues uno muy recordable es el del predio El Encino, recuerdan ustedes, en 2005, que justamente la víctima de esta persecución política, déjenme decirlo así, pues era Andrés Manuel López Obrador. Esa cuestión tenía tintes claramente políticos para inhabilitar a López Obrador a aparecer en la boleta electoral de 2006, es decir, se quería, digamos, que no cumpliera los requisitos, los derechos políticos, ¿no?, que se le conferían. Y por eso es que creo que tuvo tintes políticos. Más recientemente vimos también el caso de Anaya, ¿no es cierto?, el candidato del PAN, y la propia PGR da a conocer unas grabaciones que tenían carácter completamente reservado, en fin, también con propósitos electorales. Eso lo tenemos que desterrar en México. Y que justamente lo ha dicho el ahora ya fiscal, que bueno, como parte de sus primeras acciones, incluirá también pues ya problemas heredados de administraciones pasadas, pero también se enfrentan a grandes retos que parece que el fiscal los conoce muy bien, uno de ellos la falta de credibilidad en la procuración de justicia. Sí, claro, y un reto también importante que tiene es este tránsito entre la PGR y la Fiscalía, para que sea un órgano
pues muy bien estructurado y de carácter técnico. Eso es lo que necesitamos para que haya una Procuración de Justicia, creo, pues que cumpla con la función del Estado como Ministerio Público. Así es que sí, es una gran cosa, un gran reto el que está enfrentando el que será fiscal general. ¿Por qué darle un nombramiento por 9 años? Es decir, para que haya continuidad pese a un cambio de gobierno próximo dentro de los próximos 6 años. Sí, la idea es que sea, como digo, autónoma la Fiscalía al Poder Ejecutivo y por ende los 9 años implica que sea transeccional, ¿no es cierto? Entonces no responde, digamos, a las siglas de determinado gobierno federal, de lo que es del Poder Ejecutivo durante el sexenio, ¿no? Para el que fue electo el Poder Ejecutivo, no. Tiene un ámbito que trasciende, digamos, esta cuestión. Responde directamente, Alejandra, a la autonomía que se ha buscado durante mucho tiempo de la Fiscalía. Y que ojalá tenga, porque el nombramiento de su titular no nos da, digamos, al menos a mí, no me da muy buenos augurios por la cercanía que tiene con el titular del Ejecutivo tan evidente, pero bueno, pues en los hechos a ver que, digamos, habría que esperar, yo creo, que Gertz Manero pues demuestre que no es un fiscal carnal, que es de lo que además hasta hace no mucho pues Morena se dolía. Yo creo que pues todos la sociedad civil y tal, pues hemos hecho expresiones desde distintos ámbitos para que no exista esta cercanía, no a un fiscal carnal, sí a una fiscalía técnica, autónoma, que determine las investigaciones con elementos jurídicos y técnicos y no políticos. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Roberto Duque, académico de la UNAM, por esta entrevista y esta información. Gracias, Enrique. Muy amable, Alejandra. Muchas gracias.